Estaba el loro, bueno, ahora sí comienzo. Estaba el loro en la colonia de la casa. El loro siempre le contaba a los vecinos lo que hacían los vecinos. Pasaba una vecina y el loro no solamente miraba, sino que interpretaba y se imaginaba lo que hacía la vecina y le contaba a los vecinos lo que hacía la vecina. Y entraba el vecino y el loro le contaba a los vecinos lo que hacía el vecino. El loro era el que traía y llevaba los chismes. El loro era tremendo para llevar historias. Así que llega un momento en que alguien, así con mucha fuerza, le dijo: loro, te condeno a ya no decir lo que pensabas y a ya no decir lo que mirás, solamente a repetir lo que escuchas. Y el loro se quedó, solo dice lo que escucha, no puede hacer nada más. Dice las historias de los niños, por supuesto que eso no es cierto, que el loro desde entonces ya solamente repite lo que oye saber. Por supuesto que eso lo inventaron, pero me gusta la historia, porque hoy vamos a ir a Génesis y vamos a leer una historia parecida, que alguien parecía al loro. Y Génesis 37, si me hace el favor, ahí en su Biblia, Génesis 37, vamos a mirar la historia de José. Y hermanos, vamos a hablar acerca de la unidad, y la verdad es que necesito un poco de tiempo para platicar con ustedes respecto a esto, pero yo creo que el Señor tiene un mensaje para nuestra vida. Génesis 37, el versículo 3 dice, el versículo 2 dice la palabra, Génesis 37. Voy a estar corriendo un poco, hermanos, así que si usted no me alcanza con la palabra, pues escuche, por favor. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José, su padre, la mala fama de ellos. Dice que José le informaba a su papá: estos muchachos hacían una cosa mala, hacían una desvergonzada, hacían una barrabasada. Y José miraba y como buen chismoso iba y le contaba a su papá. No era un buen chismoso, era un gran chismoso. Pero hay un momento, mis amados hermanos, en que uno tiene que decidir: o dice lo bueno para que las cosas estén bien, o dice cosas malas para que las cosas estén mal. En este caso, el corazón del padre se esforzaba por la rectitud, y los hombres soberbios y malos pensaban que el mal iba a quedar como que sin nada. Pero el muchachito miraba y no podía guardar la pudredumbre de lo malo en su corazón, y le decía a su papá todas las cosas. Hermanos, alguien puede decir: ¡ala, qué chismoso el Chepe! ¡Qué chismoso el José! Pero a veces, hermanos, hay cosas que no podemos callar. Recuerdo que hace 500 años dijo Martín Lutero: no puedo evitar que las no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, no puedo evitar que vuelen allá arriba, pero sí puedo evitar que hagan sus nidos sobre mi cabeza. Si yo vivo en la injusticia, tengo que decir de tal manera que florezca la justicia. José tenía que tomar una decisión. Y me gusta el texto porque el texto dice que él tenía 17 años. Hay un versículo en Jeremías capítulo 1. Se lo voy a leer, hermanos, está en Jeremías capítulo 1. Si usted tiene su Biblia, vamos a volver a Génesis al rato. Pero dice Jeremías capítulo 1, versículo 6. Voy a leer desde el versículo 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Yo creo que todo nos ha pasado, que cuando subimos al púlpito la primera vez se nos pega la boca y
parecemos sapos y nos cuesta hablar. La primera vez, yo recuerdo la primera vez que subí al púlpito, me recosté sobre el púlpito porque sentí que mis piernas se aflojaban y me toqué el pantalón para ver si todavía estaba el pantalón ahí, porque yo sentí que mi cuerpo flotaba. Y yo dije, yo no puedo hablar. Y le dije al Señor que hable otro, yo no voy a hablar. Y el Señor me dijo, vas a estar ahí. Yo era muchacho, cabal los 17 años, cuando el Señor me dijo, vas a servirme. Yo digo, no, Señor, como dicen los hermanos, yo estaba metido en el deporte. Había patrocinio, había ayuda, había invitaciones. Hoy platicábamos con mi hermano Denis, y si mi hermano está viendo, quiero que sepa que él siempre hablo bien de él para la gloria de Dios. Hoy, si usted entra a Google y busca el mejor boxeador libra por libra, es un muchacho aquí de Estados Unidos que se llama Terence Crawford, y su entrenador es mi hermano menor. Así que cuando nosotros estamos en ese ambiente, estábamos tan bien, y Dios me dijo, Abraham, me vas a servir. Y yo le dije, no, Señor, me gusta el deporte, amo esta cosa. Y el Señor me dijo, ¿me vas a servir? No, Señor, es que me da vergüenza subir al púlpito, es que me da vergüenza hablar, Señor. Y Él me dijo, yo te voy a usar. Este texto nos habla, vuelvo otra vez a Génesis 37, este texto de Génesis 37 nos habla de este muchacho que tenía 17 años. Y este muchacho a los 17 años miró la injusticia y habló para que viniera la justicia. Hermanos, vamos a comenzar a mirar cómo hay una división de los caminos. Dice el versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Estoy en 37:4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Miren ustedes, hacía las cosas malas a sus hermanos, él se lo contaba a su papá. Dios le mostraba cosas buenas, él se lo contaba a sus hermanos. Miren la cosa, hermanos, este hombre tomó la decisión de que si había algo malo que arreglar, se lo contó a Dios. Y cuando Dios le manda un sueño, un mensaje, él se lo cuenta a sus hermanos. O sea que la obligación de nosotros, hermanos, para que las cosas estén bien, es hablar las cosas para que Dios manifieste su justicia y para que no deje caer su ira. Y él lo contó, él abría su boca. En el versículo 9 dice, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos. En el versículo 10, y lo contó a su padre. El versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. El papá sabía que ellos le tenían envidia, pero se daba cuenta cómo el niño hablaba. Hermanos, nosotros tenemos que aprender a hablar, pero para eso necesitamos convicción, seguridad. Pero no voy a hablar de eso, hermanos. Aquí voy a hablar de carácter el día de hoy, hablar acerca del valor que Dios necesita de nosotros. Este hombre hablaba, tenía 17 años y se daba cuenta cómo le hacían caras, se daba cuenta cómo había desdén y desprecio en el corazón de sus hermanos, pero él hablaba y su papá lo sabía. Versículo 12 y 13. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Hermanos, voy a hacer un paréntesis. ¿Qué significa eso? Que vamos a dejar el tema por un momento y hablemos de niños por un momento. Dice el versículo, ya lo perdí. Es el versículo 11, que su papá meditaba en ellos. ¿Qué significa? El papá sabía que los hermanos no querían a José. Dice que le tenían envidia, dice que lo aborrecían, y vamos a ver al momento. Y él lo sabía. ¿Qué tal si lo miramos de una vez? Miren ustedes, está en el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todo más todavía. El versículo 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros?
o señoreará sobre nosotros, y le aborrecían aún más. Miren, estamos en el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia. Versículo 18, cuando ellos le vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. En el versículo 24, le tomaron y le echaron en la cisterna. Versículo 27, venid y vendámoslo. Todos ellos juntos pensaron hacer mal, y hubo un hombre que pensó hacer bien. Vamos a hablar de la unidad, pero es necesario, hermanos, que miremos cómo se parten las aguas cuando viene la división en las familias, cuando viene la división en los trabajos y aún en las iglesias. ¿Y saben cuándo se parte? Cuando alguien comienza a hacer cosas malas y no quiere que se sepa. Como decimos en Cajobal, alta inmul. La palabra alta inmul significa no lo vayas a decir. Si lo vas a decir, decimos en Cajobal, perdóname los que no saben, dice o balchanachul, o sea, pobrecito, te va a ir mal. Y a veces pasa eso, pasa en las redes sociales. No digan nada, no vayan a contar nada, solo a vos te lo cuento, es para que oremos. Y a veces salen cosas malas, pero la gente trata de mantenerlas en silencio. Pero a veces hay personas que se atreven a señalar lo malo, a mostrar de tal manera que se manifieste la justicia, y ahí comienza el pleito. Y el versículo nos muestra que el mal era mayoría. El mal era mayoría y el bien era solo uno. O sea, de los hijos de Jacob, solamente uno estaba procurando hacer el bien y los demás estaban haciendo el mal. Muy bien, hermanos, lamentablemente es así siempre. El mal siempre es mayoría y nosotros tenemos que luchar para que el bien sea mayoría. Pero el mal, lamentablemente, es más fácil. Decía mi mamá, es más fácil tener un pantalón negro y ensuciarlo porque no se nota. Pero es más difícil tener un pantalón blanco y ensuciarlo, ese sí se nota. O sea que es difícil y por lo tanto tan fácil es no ir a la iglesia, tan fácil es no honrar a Dios, tan fácil es no tomar un tiempo para orar, es tan fácil no perdonar, tan fácil es no levantarse temprano. Yo le recuerdo que cuando boxeábamos antes nos levantábamos a las 5 de la mañana. Yo siempre decía, déjenme otro rato. Y de vez en cuando me decían, va, quédate pues. Ay, qué rica la chamarra a las 5 de la mañana. Y los demás corriendo debajo del frío. Tan fácil es Aragán, es ser Aragán, es fácil. Y en este caso, la mayoría hacía el mal, pero había uno que se esforzó por hacer el bien. Pero ese esfuerzo por hacer el bien le trajo problemas. La división estuvo entre el bien y el mal, y cuando el mal comenzó a señorear sobre el bien, y el papá dice que solo meditaba. Otra vez el texto. El texto lo acabo de leer en el versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Muy bien. El versículo 13 dice que se fue sus hermanos a días de camino. Y el papá le dijo a su hijo, José, vas a ir a visitar a tus hermanos. Y él dijo, voy, papá. Hermanos, aquí va una lección para ustedes, padres de familia. Ahí va. No tengamos miedo de enviar a nuestros hijos al terreno que aún sea hostil. ¿Qué significa? Si hay frío, mándelo, dígalo, tápese. Si se va a subir un árbol, déjalo que se suba, solo dígale, agárrate bien. Si se va a tirar al agua, dígale, tírate, no tengas pena, voy a estar cerca. Porque hay papás, mamás que le dicen a sus hijos, no te subas ahí, te vas a caer. El niño no se sube. No te metas ahí, te vas a mojar. El niño no se sale. No hagas eso porque te vas a lastimar y el niño no sale. ¿Y qué va a hacer entonces? Y cuando ya es grande necesita ir a trabajar, le da miedo ir a trabajar. Él necesita ir a organizar algo, le da miedo asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque la mamá y el papá lo tuvieron dentro de una burbuja y no permitieron que el niño saliera a hacer cosas grandes. Vamos a ver más adelante cómo este bien se convirtió en algo grande. Pero quiero decírselos, hermanos, quiero decírselos, si usted tira a su hijo al agua, yo sé que su hijo no se va a ahogar. Si usted sale a correr con su hijo bajo la lluvia,
su hijo no se va a enfermar porque usted mismo lo va a bañar. Si usted deja que su hijo se suba a un árbol, algún día va a ir a pedir trabajo a alguna empresa y el niño va a ir seguro cuando tenga 17, 18 años. ¿Por qué? Porque su papá le dio permiso a meterse a la incertidumbre, al peligro, al riesgo. El papá no estuvo guardando a su hijo. Y el niño va a ser un gran ciudadano. ¿Por qué? Porque desde pequeño se le da al niño las alas para que vuele alto. Dice que este papá sabía que sus hermanos no querían a José, pero José le dijo: vas a ir a ver a tus hermanos. ¿Qué le iban a hacer? Saber. Pero el papá sabía que ese niño corría riesgo, pero no le dijo: no vayas. No le dijo: no sea que te hagan algo, no te vayas, papito. El papá lo dejó ir. Y todos nosotros en algún momento tenemos que desprender a nuestros hijos de nuestro corazón. Hay papás que no le dan el carro a su hijo ya tiene 20 años. Es que lo puede chocar, que lo choque. Que lo choque, que sienta el dolor, que sienta el peligro. Hay papás que cuando el niño no lleva dinero para comprar algo allá en la escuela, dicen: no, lo voy a ir a buscar. No, que aprenda a pedir fiado. El niño tiene que pulir su carácter, que aprenda a pasar hambre. El caso es de que este papá hace eso. Pero sigamos el punto, hermanos, cerramos paréntesis y sigamos el punto. Está el mal creciendo y está el bien no creciendo. El bien, dice que José, que representa el bien, poco a poco comenzó a perder. Iba caminando José con su mochila en la espalda cuando lo vieron y dijeron: mucha, allá viene el soñador. Ja, hoy sí se lo va a llevar la tristeza. Hoy sí, hoy sí. Y lo que le hacemos, hoy le vamos a sacar lo soñador. Y se pusieron de acuerdo y lo vamos a matar, lo vamos a matar. Y uno de los hermanos dijo: no, no lo matemos, porque siempre hay algo bueno en el corazón de la humanidad. Muy mal pueden estar, pero algo bueno hay allí. Muy mal puede estar, pero algo bueno hay allí. Muy mal puede estar la gente, pero todos tienen esperanza. Puede haber mucho mal, pero puede haber o tiene que haber algo bien ahí. Me gusta contar esta historia. Yo no sé si mi entrenador lo va a estar viendo, pero yo era pastor de la iglesia Cristo Fuente Viva. Y un día me dicen los jóvenes de la iglesia: Abraham, si vos no jugás fútbol, pero yo me meto a jugar fútbol a veces para que me echen la culpa. Así que yo me metí a jugar fútbol para que cuando perdíamos por la culpa del pastor. Y un día me dice uno: Abraham, ¿y qué tal si vas a boxear otra vez? Y me fui siendo pastor a boxear a Quetzaltenango, a un campeonato nacional, y me preparé, los que conocen la historia, y me fui a la capital a un evento. Entrené 10 meses para el evento y mi entrenador se reía de mí. Él se reía de mí porque él era adúltero, ese hombre era pícaro. No sé si me está viendo, pero él sabe que somos amigos y yo hablo bien de él. Esta parte no es buena, pero él ya lo sabe. Y él se reía de mí. Hermanos, hoy él predica la palabra. Él ya aceptó a Jesucristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque es bueno que lo bueno permanezca firme. Es bueno que nosotros luchemos, y a pesar de que seamos miniatura, aunque seamos solo uno y el mal sea grande, tenemos que permanecer. Y el pobre José, con su cabeza agachada, fue, y ese mal dice la Biblia que se juntaron para hacerle mal y lo agarraron. Y uno de ellos tenía algo bueno, así como mi entrenador, él tenía algo bueno. Yo recuerdo que un día me senté con él y le dije: estudiemos la palabra. Bueno, pues, me dijo, él tenía esa sed de la palabra y nos sentábamos a estudiar la Biblia. Yo tuve la oportunidad de sentarme con el equipo de Guatemala a leer la palabra del Señor y todos se me quedan viendo: ¿y qué está haciendo? La palabra no es mala para nadie, así que me escuchaban. El caso es de que la gente puede ser drogadicta, puede ser borracha, puede ser muchas cosas malas, pero siempre hay algo bueno dentro de ellos. Siempre tienen un pedazo de hambre de las cosas del Señor. Así que se acerca uno de los hermanos y dice: mejor no lo matemos, mejor lo tiremos a ese pozo. Está bueno, pues. Y lo agarran, y no creo que el pozo haya estado de 1 metro nada más, seguramente era grande, y lo tiraron y ¡ploc! Hasta allá abajo sonó José, y tal vez gritó: ¡ay, ay! Y dice la Biblia que él gritaba y clamaba por su vida. Gracias, hermano. Y él clamaba por su vida. Perdónenme, hermanos.
Es que mi garganta es chillona. Ahí está. Y ese hombre cayó en el pozo. Hermanos, toda esta historia se la quise contar por una razón, que a veces el mal gana. El mal gana. Y va ganando el mal. Y va ganando el mal. Por cierto, una nota. Dentro de 8 días voy a estar en esta iglesia otra vez predicando el sábado a la misma hora y el domingo también. Y quiero que hablemos algo acerca de toda esa crisis que viene para el fin del mundo. Nuestra Guatemala, la mayoría son guatemaltecos y lo he dicho sin ningún temor, hermanos. Nuestro presidente en Guatemala casó a su hija con otra mujer. Y yo estoy muy bravo con eso. ¿Por qué? Porque la Constitución de la República, es el código, el civil dice que el matrimonio, en el artículo 77, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Dice nuestras leyes civiles en Guatemala, pero estamos cayendo en inconstitucionalidad. Y son cosas que se van dando en el mundo. Hay leyes que se están estableciendo y el mal se está legalizando. ¿Por qué estoy hablando esto? ¿Por qué? Porque estamos viendo en la Biblia que el mal está venciendo. El pequeño hombre que hacía el bien comenzó a perder y el mal se comenzó a señorear y se hizo grande. Y el mal desapareció. ¿Y saben qué pasó con el mal? Dice la Biblia más adelante que fue vendido a un hombre llamado Potifar. Los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Y una señora lo miró muy bonito a José y le dijo: José, duerme conmigo. Y él dijo: no, ¿cómo es posible? Si Dios a mí me ha guardado y mi Señor me ha dado en mis manos todas las cosas, no voy a ofender a mi Dios y a mi Señor. Y la mujer lo acusó. Ustedes conocen la historia. Y cuando lo acusaron, el pobre bien que era José, no le creyeron que él era inocente y fue enviado a la cárcel. Y ahí en la cárcel fue olvidado. Y ahí en la cárcel fue hundido. Y el bien que representa a José se iba desapareciendo. Hermanos, a veces parece así nuestra sociedad. Poco a poco se va acabando el bien y dentro de la misma iglesia se está metiendo el mal, y lo peor es que se hace grande, y lo peor es que gana. A veces nos duele que la injusticia sea más grande, tenga más fuerza y hable más recio. Y eso está pasando aquí. Pero me gusta lo que voy a decirles, hermanos. Dios nunca pierde las riendas de la historia. Dios nunca pierde las riendas de sus hijos. Él siempre tiene a sus hijos de la mano. Y esta historia me gusta, porque en el camino nos encontramos a este hombre que después del olvido, después de la traición, después del frío y el sentimiento de injusticia, de sus lágrimas y de su dolor, el Señor lo fue sacando poco a poco de la cárcel. Ustedes conocen la historia. Dios le dio un sueño al copero, y Dios le dio un sueño también al que le daba vino al rey, y le daba dice, estoy en el 45, dice: y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, estaban arrestados en la prisión y tuvieron un sueño. Dios les dio un sueño al copero y al panadero. Dios estaba entretejiendo, Dios estaba con su crochet armando la historia. Cuando el bien, cuando la justicia se apaga, cuando el amor, la misericordia, cuando el perdón parece que no tiene poder, y tiene más poder el odio, el rencor y la envidia, cuando tiene más la injusticia, la maldad, cuando las cosas malas hasta se vuelven legales, entonces Dios va a entretejer la historia a su favor. Hermanos, la unidad, vamos a ver más adelante cómo vamos a concluir en la unidad, pero quiero que miren esto, hermanos. A veces parecemos impotentes, a veces parecemos hasta mancos y ciegos frente a la injusticia, frente a la maldad. A mí me enoja bastante eso de que se legalizan, por ejemplo, el matrimonio homosexual, por ejemplo. Alguien puede decir: no, Abraham, no diga eso, porque es legal, así que lo que usted dice es ilegal. Escuchen esto: si se legaliza el aborto, por ejemplo,
¿Saben que si yo no lo permito, soy ilegal? Yo me convierto en ilegal cuando prohíbo a mi hija el aborto. Y aquí hay algunos estados hasta donde hay subsidio para eso. O sea que yo me vuelvo mal. Hay una cosa que se llama transgenerismo. El transgenerismo es cuando un hombre está dentro de un cuerpo de una mujer, o cuando una mujer está dentro de un cuerpo de un hombre. Entonces él está en un cuerpo equivocado, dicen. Y cuando le hacen la operación, le aclaran su verdad. No, se la retuercen. Ya se cambiaron las palabras, y las mismas palabras se están convirtiendo en buenas. Y nosotros que hablamos las cosas de Dios, estamos mal. El que habla de Jesucristo es el que está mal, y el que habla en contra de Jesucristo es el que está bien. Ahora nuestra Guatemala tiene en su presidencia a nuestro presidente, porque es mi presidente, pero no estoy contento con él. La Biblia dice que tengo que orar por él. Me ordena que tengo que someterme a él, y me someto, pero tengo que decir que lo que está pasando en su vida no es de acuerdo a la palabra de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay un spot, tal vez lo han visto, donde dice que se casó la hija del señor con otra mujer. Está bien que haga lo que quiera, pero es mi presidente, y la Constitución de la República y el Código Civil dicen que el matrimonio no es así, la ley. Pero si eso se legaliza, yo soy ilegal, yo merezco la cárcel. Y eso está pasando aquí. Y la división es cuando el odio, cuando la maldad, cuando el chisme se vuelve más grande que el silencio, se vuelve más grande que el perdón. Y ahí se rompe la iglesia, se rompe la familia, se rompe la sociedad, y se rompe el mundo, se rompe el país. Hermanos, dice que Dios le siguió dando a estos hombres sueños, y a José le dio la interpretación de los sueños. Me gusta, hermanos. Y también le dio al rey de Egipto, un sueño. Y viene José, se le dio de la interpretación. Me gusta esa historia. ¿Saben por qué? Porque cuando el mal se vuelve Señor, Dios nuestro Señor mantiene el orden. Jamás el mal va a ser más grande que el bien. Nunca, jamás, hermanos, el mal va a ser más grande que el bien. Ahora, les voy a seguir contando la historia. Ustedes conocen la historia. No les voy a contar detalles porque el tiempo no me alcanza. Pero dice que el faraón tuvo el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, el trigo galán, el trigo reseco, y ustedes conocen la historia. Y después los hijos de Jacob tuvieron hambre y vinieron a buscar a José allá a Egipto. Y José les puso una tanda de pruebas, de tal manera que ellos, en el tiempo, con un poco de sufrimiento, un poco de pena, y el Señor sabrá por qué propósito, poco a poco se fue mostrando a ellos, y entre lágrimas los abrazó y les dijo que les iba a dar su perdón. Muy bien, y sucede esto que les voy a leer. Estoy en Génesis capítulo 45. Dice, cuando ellos habían tenido ya su encuentro con José, versículo 24, y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo: no riñáis por el camino, no se peleen por el camino. El hijo chiquito le está diciendo a los grandes: no se peleen en el camino. Hay un matrimonio que yo conozco que su chiquito tiene como 4 o 5 años. Por ahí está el niñito, y el papá y la mamá se estaban peleando. La mamá y el papá se estaban gritando dentro de la casa, y el niño gritó y dijo: por favor, ya no se peleen. Y se quedaron mirando los dos. El papá miró a su hijo, la mamá miró a su hijo. Qué lección que el más chiquito les estaba mostrando, la grande lección. Y en este caso, el hijo más chiquito, el hijo más pequeño, por supuesto que estaba Benjamín más adelante, más abajo, le estaba diciendo a los grandes: por favor, ya no se peleen. Por favor, dice la palabra, no riñáis por el camino. 25. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía.
Hermanos, permítame hacer un poco de alegoría. Eso significa, no, el texto no está diciendo esto específicamente, pero vamos a darle una su interpretación. José significa bien y los hermanos significan mal. Pero hubo un momento en que el bien, después de mucho sufrir y tener paciencia, el bien de mucho esperar y mucho ser vilipendiado, después de ser machucado, después de que el mal estuvo haciendo de todo lo que quería con el bien, poco a poco el bien sale a flote. Mejor, dice, mejor no se peleen. Y más adelante subieron de Egipto y los muchachos subieron contentos y la felicidad volvió a la familia de este hombre llamado Israel. Subió contento, había desaparecido el pleito, el problema, el odio, el rencor, la envidia que le tenían a José, hasta que el bien se mantuvo firme en el bien, hasta que el bien siempre habló lo bueno que había que hablar, cuando el bien no agachó completamente la cabeza. Cuando alguien sabe que está bien, tiene que estar firme en su bien, aunque no sea mayoría, aunque no sean muchos. Tenemos que permanecer firmes en el bien. Es fácil ir detrás del malo. Dice la Biblia que el camino del malo, él cree que es bueno, pero su fin es camino de muerte. Entonces este bien se mantuvo bien, y cuando termina le dice, por favor, ya no lo vuelvan a hacer. Y sus hermanos, cuando vemos más adelante en la historia, se volvieron unas mansas palomas, pero tuvo que salir de la boca de aquel que representaba el bien: ya no riñan más. Ve, le dijo Jesucristo a aquella mujer, ve y no peques más. Me gusta, hermanos, el texto. ¿Por qué? Porque el texto nos muestra que a pesar de que ese José era débil, a pesar de que no era fuerte, Dios lo tomó de su mano y le dio el valor para hacer bien las cosas. Me interesa, hermanos, repetirlo una vez más, y esto se da entre nosotros. Fuimos a boxear a San Salvador en el tiempo de la guerra, y entramos a un hotel grande, y todos mis compañeros, después de la pelea de boxeo, se fueron a las cantinas y a otros lugares que no voy a decir. Y ellos me dicen, vamos, Abraham. No, les digo, ¿por qué? Porque no. Y ellos se burlaban de mí. Vos no sos hombre. ¿Qué se me hace que vos sos del otro lado, pateás con el otro pie? No, les digo, no, digan lo que quieran, pero no. Y vamos pues, Abraham, vamos, nadie te va a mirar, no te mira tu pastor, no te mira tu papá, vamos. No, ¿por qué? Porque no quiero. Aquí dentro de mí había una convicción de que no. Y me gusta decir lo que estoy diciendo, hermanos, me gusta, porque mis hermanos saben que lo cuento siempre. Había un muchacho que era el mejor boxeador en aquel entonces de Guatemala. Se trata de mi hermano Tisol. Hoy es líder de una iglesia, y él me dice, Abraham, gracias porque permaneciste firme. Todos se iban a las cantinas, todos se iban a los prostíbulos, ya dije la palabra, todos se iban a los lugares de pecado. Y a mí me ponían llave dentro del hotel y se burlaban de mí. Y cuando venían me decían, aleluya, ya venimos, amén, ya estamos aquí. Y hoy, cuando llego a visitarlos, me abrazan y me dicen, hermano pastor, gracias porque permaneciste firme, y hoy están en los caminos del Señor. Y me gusta, ¿por qué? Porque está pasando en la palabra del Señor. Cuando el mal son todos, cuando la mayoría hace el mal, y usted tiene que ser firme en su fe en el Señor, no por la religión, sino por su corazón, sino por lo que hay dentro de usted. Se lo voy a decir de esta manera, escuche esto. El año pasado, hermanos, yo soy teólogo, también tengo una licenciatura en teología, pero voy a repetir, eso no es tan importante como que yo conozco a Jesucristo, pero les quiero contar esto. A pesar de que yo estudio bastante, a pesar de que yo leo, hermanos, ahorita que vine de Guatemala para acá, leí un libro. Ahora ya está tirado el libro aquí en la casa de mi hermano. Ya, a mí me gusta leer bastante. Y el año pasado aprendí una cosa. Leyendo la Biblia en 1 Corintios capítulo 3 y en el capítulo 6 aprendí una cosa,
que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y usted pensará, hermano, ¿usted no sabía eso? Sí lo sabía, pero no me había dado cuenta de una cosa, que si yo soy templo, entonces aquí salen cosas buenas o salen cosas malas. Ahora, lo que salga de este templo es adoración o es sacrilegio. La palabra sacrilegio tiene que ver con cosas paganas, con cosas malas para Dios, insulto para Dios. Eso es sacrilegio. Muy bien, escuchen esto. Supongamos, es un ejemplo nada más. Supongamos que mi esposa me dice, Abraham, ya viniste, estás viniendo tarde, mira la hora, esas horas de venir, por favor, de balde sos pastor, ¿qué te pasa? Hazme el favor de ser puntual, entrate temprano, por favor. Supongamos, y yo entro, yo no le contesto, es un ejemplo, no es cierto, solo es un ejemplo, me lo estoy inventando. Y yo le digo, mijita, ya estoy aquí. ¿Cómo que ya estoy aquí? ¿Crees que se va a arreglar así con que ya estoy aquí? No, a la otra vez te quiero puntual en la casa, no es bueno entrar tarde. Ya, mija, ya estoy aquí. Pero dentro de mí pienso, uy, esa vieja, tan chillona, tan alegona, uy, tan trompuda la vieja. No lo digo, pero lo pienso. ¿Creen que Dios no escucha lo que estoy diciendo? Escucha Dios lo que estoy diciendo. Eso está emanando para arriba como sube el vapor de un sacrificio, y es un sacrilegio para Dios. Entonces yo tengo que controlar mis pensamientos. Lo que yo pienso también sube hacia el cielo. ¿Por qué? Porque esto es un templo del Espíritu. Esto no es un mercado. Y lo que sale de aquí es o adoración o sacrilegio. Cuando yo pensé en eso, desde entonces hasta controlo mis pensamientos. Yo digo, ay Señor, perdóname, Padre, ayúdame a ordenar mis pensamientos. Hay días en que me enojo, hay días que yo me pongo así puro chichicaste, puro de esos gusanos cuando los tocan. Pero digo, Abraham, Dios está escuchando tus pensamientos. Dios está escuchando lo que sale de tu mente, aunque no lo digas. La gente oye lo que decimos, la gente mira lo que hacemos, pero Dios conoce nuestros pensamientos, y ahí es donde el mal comienza a ganar, y nosotros ahí es donde tenemos que glorificar a Dios. Dice Romanos capítulo 4 que cuando Abraham confió en Jehová, Jehová se glorificaba. Sí, vamos a glorificar a Dios cuando levantamos nuestras manos, cuando aplaudimos, cuando oramos, cuando cantamos. Sí, eso glorifica al Señor. Pero también se glorifica cuando sus hijos reprimen sus pensamientos malos, cuando sus hijos aquí en su corazón vencen la batalla, y cuando el mal es derrotado desde su corazón. Entonces Dios se glorifica allí en silencio, y en público nos va a recompensar. Porque si nosotros no hacemos eso aquí adentro, no va a haber paz en la iglesia, y no va a haber paz en la familia, y no va a haber paz en el país. Primero es aquí adentro. Así que en la historia estamos viendo a un José que hacía el bien, pero solo era uno, y sus hermanos que hacían mal, y eran muchos. Cuando ese uno fue poco a poco tomando fuerza y se hizo el rey de Egipto junto con el faraón, Dios lo levantó. Dice allá en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Dios tiene su tiempo, no es nuestro tiempo. Así que, mis amados hermanos, estar juntos, estar unidos, trabajar como equipo, tiene que ver con el corazón de cada quien. Si nosotros vencemos el mal, vamos a trabajar juntos, y la obra de Dios se va a levantar, y el pueblo va a venir. Dice que en Hechos capítulo 2, Dios añadía a los que se habían de convertir, dice la Biblia, al terminar Hechos capítulo 2, pero no porque ellos salían a predicar, sino porque miraban cómo trabajaba junto el pueblo de Dios. La unidad trae crecimiento, la unidad trae contentamiento, trae satisfacción. Y esto lo voy a decir como psicólogo, hasta salud para el cuerpo. Qué rico se siente, hasta comer se siente rico, hasta dormir se siente rico. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová. Hermanos, todo eso es personal también, cuando nosotros vencemos el mal desde el corazón. Así que la unidad, hermanos, se da en el corazón. Y si el corazón es firme con las cosas buenas,
tarde o temprano Dios se va a manifestar y se va a gloriar en nosotros. Me gusta porque José estuvo en el pozo, estuvo en la cárcel, y cuando termina la historia, termina en el palacio. Si usted está en su pozo, si usted está en su cárcel todavía, espérese, manténgase firme como José. Dios lo va a levantar cuando fuere su tiempo. Le voy a dar una clase de griego. Fíjese que en el griego la palabra tiempo se dice en dos palabras. Una es cronos y la otra es kairos. Cronos es el tiempo largo y kairos es cuando Dios dice que van a suceder las cosas. Y usted viva su cronos en Dios, que Él le va a mostrar su kairos. ¿Qué significa? En un momento Dios va a llenar su corazón de satisfacción, Dios va a llenar su corazón de contentamiento y va a ver cómo florece la obra que Dios ha puesto en sus manos. La unidad está en su corazón. Ya para terminar, hermanos, usted y yo tenemos problemas. Es bueno que lo reconozca. Usted y yo tenemos aquí en el corazón pleitos. Hay cosas malas aquí adentro. Yo, como siervo de Dios, tengo cosas malas y todos los días tengo que vencer y todos los días tengo que luchar para que algún día pase en mi corazón lo que pasó con José y me ponga allá arriba. ¿Qué tal si le decimos al Señor: Padre Celestial, yo tengo problemas en mi corazón, a veces enojos contra la persona con quien estoy viviendo, a veces los hijos, Señor, me desatan las riendas y no puedo controlarme. A veces, Señor, en el trabajo, tú sabes cómo me dan ganas de vengarme y pagar mal por mal a los que trabajan conmigo. Tú me conoces, Padre. Yo necesito honrarte desde mi corazón. Necesito que tú quedes satisfecho por la inversión que has hecho en mí, Señor. Ayúdame a ser vencedor. Y después, Padre, yo sé, Padre, que me vas a utilizar como agente de unidad y de bien en tu pueblo, en la familia, en la iglesia. Por favor, Señor, ayúdame, Señor, a vencer desde dentro el mal que se avecina o a veces que enseñorea, Señor. Gracias, papá. Aquí está mi corazón, Señor. Aquí está mi vida. Ayúdame a vencer el mal. Ayúdame, Señor, aunque yo sea minoría, Señor, aunque no tenga fuerzas, quiero vencer en ti, por Jesús, mi buen Salvador. Amén, 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 amén. Hermanos, gracias. Dios les bendiga. Qué gozo estar con ustedes.